Bien, hermanos, seguimos con el tema. Este va a ser el cuarto set de media hora que voy a grabar 4 solamente este día y otro día continuamos con el tema, dependiendo de la respuesta de los oyentes. Espero que tomen en serio la palabra de Dios y que sean diligentes en escudriñar todas estas cosas. Estaba yo diciendo que usé la palabra la pretensión. Es incorrecto, ¿verdad? Por eso dije, permítame usarla. Las declaraciones de la divinidad de Jesús, por lo cual quisieron apedrearlo varias veces, se comprobaron, se afianzaron, se consumaron cuando Él resucitó de los muertos. Cuando Cristo se levanta de los muertos, entonces ahí se afianzaron todas esas declaraciones que Él da vida, que la vida está en Él es la resurrección, Él te va a resucitar, Él va a perdonar tus pecados. Ningún profeta puede darte el perdón de los pecados, solamente el Hijo, teniendo al Hijo de Dios. Entonces, Pablo fue muy explícito al declarar en la 1 Corintios 15:16, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Fíjese esta declaración. Es decir, si no crees que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Si no creen que yo soy, que voy a poner mi vida y tengo poder para ponerla, tengo poder para volverla a tomar. Si ustedes no creen que yo doy la vida, si ustedes no creen que yo descendí del cielo, si ustedes no creen que puedo subir a donde estaba primero, si ustedes no creen que yo soy el Hijo de Dios, engendrado por Espíritu Santo, van a morir en sus pecados. El que niega la divinidad de Jesús muere en sus pecados. Él solo se cierra la puerta. Por eso Pablo dice, si no resucitó, no comprobó lo que dijo. Y si no comprobó lo que dijo, ustedes están todavía en pecados. La resurrección es una parte importante, integral, hermanos, del Evangelio, porque es la que asegura. Por eso Jesucristo se tomó 40 días para estarse apareciendo a más de 500 hermanos y a los apóstoles con pruebas indubitables. Él sabía que era importante. Los pobres testigos de Jehová están arruinados cuando niegan la divinidad de Jesús y cuando niegan su resurrección corporal. Pero ahora viene Daniel Hernández a decirnos que cuando en la Biblia aparece que Jesús es el Hijo unigénito del Padre, en realidad el término no es tal, es una forma de decirlo. Más bien Él era el Mesías, el juez. Mire, aquí en Romanos 1:4, que fue declarado Hijo de Dios con potencia, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de los muertos. El Código Real dice que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Bueno, ha traducido correctamente, porque no le queda más remedio que hacerlo. No puede él traducir de otra manera. No puede decir que fue declarado el Mesías por la resurrección. Sería una contradicción grandísima, ¿verdad? Porque la Biblia no enseña eso y quedaría envuelto él en un anacronismo terrible. Pero él sí se apresura a poner una nota aquí en su Código Real que nos da la explicación que hasta ahorita todavía algunos de nuestros oyentes se estarán preguntando, bueno, ¿por qué tanto empeño de Daniel Hernández en quitar del Evangelio la expresión tan importante, expresión de vida o muerte? Si no crees que Él es el Hijo de Dios, morirás en tus pecados. ¿Por qué la quitó? ¿Por qué la manipuló? Bueno, hermanos, no hace falta preguntarle. Él mismo lo dice en esta nota. Leo la nota del Código Real referente a la carta de Rab Shaul 1:4. Dice la nota explicativa: la frase Hijo de Dios
significa una persona que ha logrado y o recibido una relación íntima, especial con el Padre, debido a sus funciones, misiones, consagración y obediencia personal o comunitaria. Este habla igualito que los testigos de Jehová. Adán, por ejemplo, es visto como hijo de Elohim. Y en Berechit, Génesis 6:2, los jueces de la generación del diluvio fueron investidos con el mismo título. También Israel es declarado mi hijo por el Eterno. Shemot, es decir, Éxodo 4:22-23. Expresando así el grado de intimidad especial que no puede ser comparado mejor a nuestro nivel humano. Es decir, Dios te está engañando cuando dice que Jesús es su hijo. Es nada más, te está dando una comparación, pero en realidad no es su hijo, pues es nada más. Le llama hijo porque tiene una misión, lo invistió de una misión personal, dicen. Este término es para expresar el grado de intimidad especial que no puede ser comparado mejor a nuestro nivel humano que en una relación paternal. El Mesías es el hijo amado del Padre, el único que ha adquirido y recibido una relación tan íntima, que es uno en propósito y designio con el Creador, quien es bendito. Por tanto, para entender mejor el concepto hebreo, en ocasiones, como aquí, sustituimos. Fíjese, él mismo está declarando que él, de su propio arbitrio, de su mente torcida, ha sustituido, dice. Como aquí dice, sustituimos el título por su significado específico dentro del amplio rango del concepto, ya sea que se aplique a una persona, en este caso al Mesías, o a Israel como comunidad mesiánica. ¡Oh, qué maravilla de doctrina! ¡Qué chulada de corrección ha hecho este hombre al Evangelio! Es decir, Jesús es hijo de Dios en el mismo sentido que lo es Israel, que lo son los jueces de Génesis 6:2, donde fueron investidos con el mismo título. Señores, usted y yo, si usted tiene la nueva vida en Cristo, usted es hijo de Dios, porque la Biblia dice, mas a todos los que le recibieron, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios a los que creen en su nombre. Sí, señores, pero ustedes no fueron engendrados por el Espíritu Santo. Adán no fue engendrado por el Espíritu Santo. Los jueces de Génesis 6 no fueron engendrados por el Espíritu Santo. Israel como comunidad, que se llama tú eres mi hijo primogénito. Israel no fue engendrado por Espíritu Santo, como lo fue Jesús en el vientre de María. Bueno, entonces, si yo creo que Moisés es hijo de Dios, igual que Jesús, porque se le aplica el mismo título a él, y a los ángeles también. Bueno, todo aquel que cree en Moisés, todo aquel que cree que Moisés es hijo de Dios, tiene vida eterna. Es más, todo aquel que cree que Gamaliel es hijo de Dios, tiene vida eterna. Es el mismo título, pues. Evidentemente esta es una blasfemia de Daniel Hernández, esta nota que ha puesto aquí. Pero me llama la atención la frescura, la caradura de este hombre. Dice, él declara que deliberadamente ha sustituido. Usted léalo en el Código Real, en la nota que se refiere a Romanos o carta de Rab Shaul, capítulo 1, verso 4, nota del Código Real. Dice, por tanto, para entender mejor el concepto hebreo, este no es un concepto hebreo, señores. No es cierto que se conceptúa de esta forma. Pregúntele a los judíos ortodoxos y ultraortodoxos, guardadores de la Torá. Ellos saben, por ejemplo, que allá en el libro de Proverbios, en ese pasaje de Agur, hijo de Jashé, pregunta cuál es su nombre y el nombre de su hijo, si sabes. Es que la misma Torá acepta que Dios tiene un hijo.
Y no se trata de un título por la cercanía, como dice aquí. Bueno, seguramente todos los que somos hijos de Dios también dimos nuestra sangre y resucitamos al tercer día y tenemos el poder de levantar los muertos y nos deben honrar igual que honran al Padre, así deben honrar también a Israel y a Moisés y a todos los hijos de Dios. Evidentemente esta es una grave blasfemia y los pastores dicen, oh, esta es la nueva Biblia, es la nueva revelación. Hermanos, eso está tremendo. Hay otra nota, dice aquí, esto es al Mesías, de quien se dijo, mi hijo eres tú, hoy te he engendrado. Dice aquí la nota, literalmente, Benei Dios, hijos de Dios, una referencia a los jueces puestos por el Eterno. Bueno, una cosa son las opiniones de Daniel Hernández y la osadía para cambiar las escrituras por sus conceptos. Pero la realidad bíblica, hermanos, ¿cuál es la razón bíblica del título Hijo de Dios, el título exclusivo que se le dio a Jesús? La razón bíblica usted la puede leer en varios pasajes de la Biblia, pero uno de los más claros, Lucas 1:35. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, le está diciendo a María, punto y coma, por lo cual, por eso, porque el producto es del Espíritu Santo, también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Es decir, que la designación como Hijo de Dios en Jesús no se refiere a que es juez o que tiene una íntima relación, sino que se está refiriendo al nacimiento sobrenatural. Por eso él dijo, yo he descendido del cielo a hacer la voluntad del que me envió. Entonces, amados hermanos, no nos dejemos engañar por este tipo de filósofos oscuros, que es muy parecida a la mentalidad a los testigos de Jehová, a los ruselistas. Y hay que aclarar un poquito más el punto. Daniel Hernández trata de hacer el evangelio aceptable a los judíos y se siente el restaurador, el que va a reconciliar el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres, y que una vez que se logre esto, pues entonces va a venir Jesucristo a la tierra. Bueno, esto es algo tremendamente ridículo, pero sin embargo muchos de nuestros pastores se lo han creído. Ahora, hermanos, antes de que corra más el tiempo, aquí hay una pregunta que tiene que ver con el tema, y esta pregunta es muy buena para formulársela a los testigos de Jehová y aún a los mesiánicos que niegan la divinidad de Jesús, porque debe de quedar claro que no todos los grupos mesiánicos niegan la divinidad de Jesús. Aquí estoy tratando exclusivamente el movimiento de Daniel Hernández y su libro, y lo estoy tratando porque está aquí en Mexicali y porque algunos amigos, colegas, amigos míos cercanos han caído en las garras de este embaucador. La pregunta es que podemos formular al testigo de Jehová es, ¿por qué mataron a Jesús? Yo la he formulado y dicen, bueno, él murió porque él iba a dar su vida. No me ha entendido. ¿Por qué razón mataron a Jesús? Y se han quedado pensativos. Es que la Watchtower a ellos les ha ocultado el hecho de que Jesús fue condenado a muerte por los judíos por el pecado de blasfemia. ¿Y cuál era la blasfemia? Afirmar que era hijo de Dios, con lo cual se estaba haciendo Dios. Ya dije que él lo comprobó cuando se levantó de entre los muertos. Hay un texto muy precioso, muy maravilloso, que lo puede usted leer allá en el libro de Eclesiastés. Dice ahí el predicador, no hay hombre que tenga el poder para retener el espíritu el día de la muerte.
¿Quién puede retener su espíritu en el cuerpo cuando le llegó el día de morir? Nadie, ni Moisés, ni David, absolutamente nadie. Pero este personaje maravilloso dijo, a mí nadie me quita la vida, señores, yo pongo mi vida por las ovejas. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. No solamente tenía poder para retenerla, para ponerla, sino también tenía poder para volverla a tomar. Es que, insisto, la resurrección debe ser un punto estudiado por todos los discípulos de Cristo, porque es parte de la base de nuestra fe. Entonces, ¿por qué mataron a Jesús? Lo mataron, hermanos, porque declaró que era hijo de Dios, y no en el sentido de juez, no en el sentido de su cercanía, como lo trata de poner Daniel Hernández, sino que él declaró que era hijo de Dios porque había descendido del cielo y había estado con él allá y todo. Usted lo puede leer en el libro de San Juan, ¿verdad? Entonces dice en San Juan 10, en el verso 6, dice, cuando le vieron, el Padre y yo, uno somos. Y luego dice, volvieron entonces los judíos a tomar piedras para apedrearlo. Y Jesús les dijo, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron entonces los judíos, por buena obra no te apedreamos, sino porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Es que al decir hijo de Dios soy, se estaba poniendo al nivel de Dios. Esto lo entendieron los judíos y lo siguen entendiendo los judíos ortodoxos y ultraortodoxos, y es una blasfemia inaceptable, por eso ellos no han podido creer en Jesús. Y Daniel ahora tiene un ensueño, piensa que rebajando la divinidad de Jesús aquellos le van a creer. Le voy a leer San Juan 10, verso 30 en el Código Real para que vea la manipulación. El Padre y yo somos una ejad, o sea, somos uno. El verso 31 dice, volvieron aquellos Yehudim a tomar piedras para apedrearlo. Yeshua les dijo, muchas buenas obras del Padre os he mostrado, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron aquellos Yehudim, por buena obra no te apedreamos, sino por Hilul Hashem, y porque tú, siendo hombre, te has hecho a ti mismo demasiado familiar con Elohim. Oh, qué invento tan terrible, porque te has hecho a ti mismo demasiado familiar con Elohim. Bueno, que nos presente el manuscrito griego o hebreo de donde sacó esta frase. Obviamente él se la inventó, la acuñó en su mente, y ahora Jesús ya no se está haciendo Dios, sino que se está haciendo demasiado familiar con Elohim. Esto está terrible, hermanos, terrible, terrible. Al final, hermanos, en el desarrollo, llegado el cumplimiento del tiempo, sabemos que Jesús fue llevado al Sanedrín, lo escarnecieron, lo interrogaron, Mateo 26, 63, mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo, tú lo has dicho. Es que para ellos aceptar que era el Cristo no era tan difícil. De hecho, muchos dudaban, ¿no será este el Cristo? Pero ya cuando Jesús decía, yo descendí de arriba, y tienen que comer mi carne y beber mi sangre, decían aquellos, no le entendemos. Es más, lo abandonaron desde que declaró eso. Y dijo, bueno, esto los escandaliza, que así yo subo a donde estaba primero. Es que lo que dificultó el creer en él era precisamente no podían aceptar que un hombre fuera hijo de Dios, porque al decir hijo de Dios hoy se hacía igual a Dios, se ponía al nivel de Dios. Verso 64, Jesús le dijo, tú lo has dicho, y además os digo
que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras, diciendo: ¡Ha blasfemado! ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondieron ellos, dijeron: es reo de muerte. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos, y otros le abofeteaban. Aquí está la causa de la muerte de Jesús desde el punto de vista hebreo. Es que había blasfemado, haciéndose igual a Dios al decir: Hijo de Dios soy. Pero el código real en Mateo 26:62 dice, en el 63, entonces el Cohen Agadol le dijo: te demando por el Eloá viviente que nos digas si tú eres el Meshiach ben Elohim. Yeshua le dice: tú lo dijiste, y además te digo, desde ahora verás al Ben Adam sentado a la diestra del tetragramatón. Porque así le puso Daniel Hernández aquí, y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el Cohen Agadol rasgó sus vestiduras diciendo: ¡ha blasfemado! ¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? Ahora mismo habéis oído su blasfemia. Jesús fue muerto por haberse hecho igual a Dios al decir: Hijo de Dios soy. Juan 9:35, Reina Valera. Oyó Jesús que le habían expulsado al ciego, y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús: pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo: creo, Señor, y le adoró. Pero San Juan 9:35, en el Código Real: ¿quién es Adón para que crea en él? Yeshua le dijo: no solamente lo has visto, sino que habla contigo, él es. Y él le dijo: Anima Amim Adoni. Vaya y pregúntale a Daniel Hernández qué significa eso. Y pensé que era una traducción, pero pues aquí está poniendo frases en hebreo. Es que este libro es ridículo, hermanos. Dice: e inclinado ante él, le hizo una reverencia real. Jesús no es adorado aquí, sino que ya solamente es una genuflexión como se la pueden hacer a cualquier hombre. San Juan 1:1, en el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Yohanan 1:1, en el Código Real: desde un principio era Dabar de Elohim, y aquel Dabar estaba siempre ante Elohim, y el Dabar que ya existía era la expresión misma de Elohim. Es decir, que Jesús es rebajado a una expresión, ya no es Dios, sino una expresión de Dios. Yo también soy una expresión de Dios, y hasta los animales son expresiones de Dios. Es la creación de Dios que se llama, es la multiforme sabiduría de Dios. Definitivamente es una cosa ridícula como Daniel Hernández ha torcido los textos. Hebreos 1:8, Reina Valera: mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. El Código Real dice: pero del Hijo dice: tu trono divino es para siempre, y el cetro de la realeza es cetro de equidad. En Hebreos 1:8 se le llama Dios al Hijo. En Hebreos 1:8, en el Código Real, el Hijo ya no es Dios, sino que tiene un trono divino. Hermanos amados, obviamente, al tener un trono divino, entonces es Dios. Es que hay contradicción aquí. Cuando tú tuerces las Escrituras, eres atrapado en tu mismo razonamiento. Los testigos de Jehová todavía traducen de forma más ridícula. No los testigos, sino el cuerpo gobernante. Pero respecto al Hijo, dice la Watchtower: Dios es tu trono. Ahora resulta que Dios está sentado en el Hijo. O sea, o más bien el Hijo está sentado encima de Dios, porque Dios es su trono.
Dios es tu trono para siempre jamás. Aparte de parecer una blasfemia, hermanos, es una ridiculez que el trono del Hijo sea Dios mismo. Está increíble. Bien, hermanos, yo pienso que nos vamos a cansar demasiado trayendo todos los pasajes que hablan acerca de cómo Daniel Hernández ha violado las escrituras y ha puesto en lugar de ellas su propio razonamiento y lo admite descaradamente. Y muchos de nuestros colegas pastores, ya no se diga los pobres hermanos que siguen al pastor, y aunque muchos de ellos se han quejado, dicen, bueno, aquí ya la cosa se está yendo por otro lado. Es increíble que ciertas ovejas tengan más visión que los mismos pastores. Yo no responsabilizo a las ovejas, hermanos, porque los que vamos a dar cuenta del rebaño somos nosotros, los pastores. Para eso nos pusieron, para cuidarlos de los lobos y para no dejarlos que sean engañados. Entonces, hay mucho más que decir de este tema. Pienso que si Dios nos presta vida muy pronto, voy a hablar de todo lo que quedó pendiente, y también voy a traerles aquí el verdadero punto de vista de un judío ortodoxo, guardador de la Torá, y cómo él habla del código real y le llama a él el código irreal. Es un escrito que está en la página serjudío.com, y donde, de nuevo, lo que hace tropezar o lo que hace inaceptable el evangelio a los judíos es que Jesús se haya comparado con Dios, que haya declarado que es hijo de Dios, particularmente cuando dice que él estaba, Padre, glorifícame con aquella gloria que tuve cerca de ti antes que el mundo fuese. Entonces, como hay un texto donde Hashem no comparte su gloria con nadie, pues el judío defiende el punto y dice que el código real es una farsa, es una estafa. Y voy a leerlo para que usted se dé una idea de cómo ven los judíos ortodoxos y ultraortodoxos a estas sectas mesiánicas, y para que ya dejen de soñar los pastores que están considerando el punto de vista hebreo. Les repito, ¿quieren en verdad considerar el punto de vista hebreo? ¿Quieren meterse? Bueno, mándenme un correo, yo les puedo mandar en realidad algunos libros para aprender hebreos, libros autodidacta, no nomás decir shalom y ya creer que usted es judío y que habla hebreo. Si en verdad, métase pues a estudiar el Ulpan, el documento que fue preparado para los judíos de la diáspora que no hablan hebreo, pero que el Departamento de Israel preparó para que aprendan el idioma hebreo. Si en verdad quiere atorarle, empiece por aprender hebreo, pero bien. No ande soñando y creyéndose judío cuando con trabajo domina su propio idioma. Hasta la vista, hermanos. Si Dios nos concede, aquí estaremos con el mismo tema.